Hola a todos, bienvenidos al taller de realización de proyectos gráficos. En esta clase vamos, como ya vieron en el Classroom, vamos a trabajar el tema de la entrevista. Hasta ahora lo que venimos haciendo en la cursada es ir pasito a pasito trabajando los elementos de la crónica del periodismo narrativo. La entrevista es, si no el pilar, una de las patas que sostienen a todo el periodismo. No solamente el periodismo narrativo, sino todo el periodismo. Porque todo el tiempo estamos haciendo entrevistas. Cuando recurrimos a una fuente de información, cuando llamamos a un especialista para preguntarle un dato, cuando llamamos a un sindicalista para preguntarle cuánto va a pedir en la paritaria, cuando llamamos a un político para pedirle opinión sobre la cuarentena. Todo el tiempo estamos haciendo entrevistas. Es el primer paso que es el primer paso en la labor periodística para acercarnos a la información. Una obviedad. Una obviedad y podemos seguir claramente toda la clase dando ejemplos de entrevista. Pero básicamente cuando hacemos una entrevista, a ver si se ve ahí, sí. Decía, cuando hacemos una entrevista, lo que estamos haciendo es obtener tres tipos de declaraciones. Uno, una opinión. eh, una anécdota. Estas tres son los tres elementos que vamos a encontrar que vamos a obtener con una entrevista. Una opinión, una anécdota o información. Una opinión es, por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona, con una fuente de información, lo que ocurre todo el tiempo es que nos dan apreciaciones personales. Obviamente, eso es también un poco lo que vamos a buscar cuando hablamos con una persona, cuando la entrevistamos. Eh, esas apreciaciones personales son lo que llamamos opiniones. Es decir, yo por ejemplo, ustedes me estaban haciendo una entrevista y yo les digo, el país es un caos, o la cuarentena es insoportable. Esas son opiniones, porque son apreciaciones que hago yo sobre determinados casos, en este caso sobre la cuarentena en particular. Hay otro tipo de opiniones más simples, por ejemplo, alguien dice, no, en la cuarentena me siento un campeón. Bueno, sentirse un campeón es una opinión. Eh, el segundo elemento que nos puede aportar una entrevista es una anécdota, es el relato de una anécdota. No sé, cuando yo era chico me gustaba subirme en bicicleta y era subirme a la bicicleta y tomar caminos rurales, yo vivía en el interior de la provincia, tomar caminos rurales sin un destino fijo. Me gustaba pedalear o viajar sin un rumbo definido. Entonces con un amigo que se llamaba Pablo también, casualidad, todos los fines de semana nos subíamos a la bicicleta y dejábamos que el azar defina hacia dónde íbamos. Bueno, eso es una anécdota, eso es un relato. Contar que la semana pasada fui con... bueno, que la semana pasada, mentira. Contar que la última vez que fui al cine fui a ver el Joker y no había entradas, así que no teníamos opción, no pudimos entrar, terminamos comiendo un pancho en la plaza. Bien, esa es otra anécdota, que es mentira. Entramos a ver el Joker, estaba buenísima.
Esas son historias que sucedieron donde participó o no el entrevistado, pero son relatos objetivos de un hecho. Eso es lo otro que vamos a ir a buscar. Ahí hay que ser perspicaz cuando el entrevistado nos cuenta una anécdota que nos parece que es interesante. Nosotros, digamos, acá empieza a jugar nuestro rol como periodistas, nuestro rol como cronistas, que es cuando alguien nos cuenta una anécdota que nos parece interesante o que nos parece que nos puede llevar a algún lugar de la historia que queremos contar. Tenemos que ser pillos para empezar a preguntar sobre esa anécdota. Pero, ¿cómo era? ¿Cómo se llama tu mujer con la que fuiste, con tu compañera con la que fuiste a ver el Joker? Ajá. ¿Y a qué cine fuiste? ¿Y a qué hora? ¿A la mañana, a la tarde? Bueno, mañana no hay cine, al mediodía, a la tarde, a la noche. A la noche. ¿Y qué fueron? ¿Tenés hijos? ¿Fuiste con tus hijos? No, fuiste solo. ¿Dónde dejaste a tu nena? Digamos, había mucha gente. No sé, en fin, todas las preguntas que nos puedan guiar para construir lo más acabadamente posible esa anécdota. ¿Por qué es importante esto? Perdonen que me quede en el punto 2, en la anécdota. Porque las anécdotas son generalmente la base de las escenas. Nosotros podemos contar a través de una anécdota, construir una escena que nos permita, por ejemplo, empezar una nota. El tercer elemento que nos va a aportar una entrevista es la información. Aportarnos información. Por ejemplo, si entrevistamos al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia respecto de la Villa Azul, del aislamiento de la Villa Azul, del barrio llamado la Villa Azul, que está en Quilmes, creo que está en la frontera con Avellaneda. Y nos dice, en la provincia de Buenos Aires hay 18.000 asentamientos populares, o barrios populares, o barrios populares vulnerables. Bueno, ese número, ese 18.000 barrios populares vulnerables, es una información, es un dato. Eso es otra cosa que nos puede aportar una entrevista. O incluso el dato concreto puede ser la villa, el barrio Villa Azul tiene, no sé, la mayor cantidad de sus habitantes son obreros textiles. No tengo ni la más pálida idea, estoy inventando, pero bueno, supongamos que Larroque, el ministro de Desarrollo, nos dice eso. Ese es otro dato. El entrevistado, digamos, nos está dando información, nos da cifras, nos da datos crudos, nos da esa información que no siempre la obtenemos de los archivos, de las encuestas, de las instituciones, sino que a veces es el personaje, el entrevistado, el que nos da esa información. Esas son tres esos tres elementos que nos puede aportar una entrevista. Es básicamente en lo que después nos sirve para nuestras notas. Estamos hablando, yo acá voy a hacer un paréntesis o un punto y aparte. Bueno, queda acá. Estos tres elementos componen la entrevista. Porque una entrevista puede ser, digamos, se la puede tomar de dos maneras. Es un elemento, es una herramienta periodística para buscar información, pero a la vez es un género. Nosotros abro este paréntesis para aclarar eso, que en este momento estamos hablando de la entrevista como forma de búsqueda de información. Cuando nosotros obtenemos información, acá, búsqueda de información, entrevista de fuentes. De fuentes de información. Este tipo de entrevista, como les decía, nos va a redundar en información. En estos tres tipos de informaciones. En opinión, en anécdota e información de datos duros.
Ahora lo que nos enfrentamos cuando... Yo les voy a dejar igualmente todo esto escrito en un material concreto para que ustedes puedan leer aparte y para que puedan desarrollar después los trabajos prácticos que van a tener que hacer. Les repito, este tipo de entrevista nos permite recabar información. El problema al que nos enfrentamos es que cuando hablamos con una persona, la entrevistamos en base a una noticia concreta, después les grabamos toda la entrevista o releemos todas las notas que tomamos y tenemos que decidir qué es lo que va entre comillas y qué es lo que no va entre comillas y qué es lo que vamos a contar nosotros. Ese es un momento de edición de la información. Algunos criterios. Lo más común, si ustedes leen notas en los medios, es muy común poner todo entre comillas. O sea, simplificar el texto poniendo el funcionario fulanito de tal dijo, dos puntos, plum, todo lo que dijo. O un párrafo con lo que dijo. Y además agregó dos puntos y finalizó, dos puntos. Tin, 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 todo entre comillas. Pero lo más recomendable para dar fuerza a un texto es solo colocar entre comillas lo que detectamos como información en el punto 1. La opinión. Por ejemplo, utilizar entre comillas, retomo. Utilizar entre comillas lo que es puntualmente la opinión y tanto la información como la anécdota, incorporarla como información para que nosotros contar la historia. ¿Eso qué es lo que hace? Eso nos permite que los textos sean menos aburridos y tengan una potencia diferente, una llegada y que tengan una llegada más fuerte, más contundente. Si nosotros tomamos la anécdota y la información, le podemos dar ese tono novelístico, narrativo en realidad, que quizás el entrevistado no le dio. Muchas veces, es muy común toparse con buenos entrevistados, gente que sabe contar bien sus historias, pero muchas veces no. Y eso hace que nosotros tengamos que intervenir en el buen sentido, intervenir dándole dinámica a una historia que puede estar buena, pero que entre comillas pierde fuerza. Les voy a leer un ejemplo del texto que les voy a dejar luego. Dice, la semana pasada, imaginémonos esta situación. Entrevistamos a una persona X y nos dice lo siguiente: la semana pasada llevé a mis hijas al circo, no había nadie, fue estupendo porque el mago las hizo pasar y las puso de asistentes en todo el show. Separemos esa declaración. Esperen que voy a borrar acá. Separemos esa declaración con estas tres. Con esos tres criterios. La semana pasada llevé a mis hijas al circo, no había nadie y fue estupendo porque el mago las hizo pasar y las puso de asistentes en todo el show. La semana pasada llevé a mis hijas al circo. Primera frase. Y el mago las hizo pasar y las puso al frente de todo el show responden a la categoría 2. Que era... ¿Cuál era? Las borré. Que era la anécdota. ¿No? Nos está contando una anécdota. Que llevó a las hijas al circo y que el mago las tomó como asistentes. Ese es es información de la categoría 2, anécdota. Las llevó al circo, el mago las hizo
asistentes. ¿Qué otra cosa decía? La semana pasada llevé a mis hijas al circo, no había nadie, fue estupendo porque no había nadie. ¿A qué responde esa información? No había nadie. Es un dato duro, es información pura, dato. Responde a la categoría 3. No había nadie. ¿Y cuál sería en este caso la que corresponde a la categoría 1, a la opinión? La semana pasada llevé a mis hijas al circo. Habíamos quedado que era anécdota. No había nadie. Es información. Fue estupendo porque el mago las hizo pasar y las puso de asistente. El mago las hizo pasar y las puso de asistente. La categoría 1 es, evidentemente, fue fantástico. Podemos glosar. Glosar es convertir en narración esta declaración. La semana pasada llevé a mis hijas al circo. No había nadie. Fue estupendo porque el mago las hizo pasar y las puso de asistentes durante todo el show. La podemos contar nosotros. ¿Cómo? Bueno, definiendo. Si habíamos dicho que solo la opinión íbamos a utilizar entrecomillado, como una cita directa, sería, fue fantástico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto escrito? Una semana atrás, X persona llevó a sus hijas al circo. No había un alma. Bueno, ahí metimos un poco de poesía. No había un alma. Sin nadie más a la vista, el mago las tuvo de asistente. El mago tomó a las dos niñas de asistente durante todo el show. X recuerda, el personaje X se acuerda de esa anécdota y dice, fue fantástico. Dice, 2 puntos, fue fantástico. Este es, como les dije hace un momento, la entrevista tiene estas dos variantes. La entrevista es un género periodístico y hay grandes entrevistadores. Oriana Fallaci es quizás una de las más reconocidas, quizás de la historia. Hoy hay algunos otros que compiten por ese lugar. El director del diario Perfil es un entrevistador que todos los domingos hace una gran entrevista en la contratapa de su diario. En fin, hay grandes entrevistadores. Yo les voy a dejar una entrevista para que lean, una entrevista de buenos entrevistadores, de la gente que, la Rolling Stone es una entrevista una revista que trabaja muy buenas entrevistas. Pero también la entrevista es uno de los pilares del periodismo, como les dije al principio. De esta forma, es la mejor manera de sistematizar y de darnos cuenta cuando nosotros hacemos una entrevista para contar nuestras historias, cómo utilizar la información que recopilamos de las entrevistas. Los dejo con los apuntes de clase para que puedan avanzar. Ahí se van a encontrar con las tareas para hacer para la clase que viene y como parte de hoy de la cursada. Les mando un saludo. Para la próxima intentaremos tener otra reunión por Meet o por Zoom o alguna de esas herramientas. Esta semana no lo hicimos porque no llegué a tiempo a preparar la sala de reunión. La tendremos la semana que viene y en breve deberíamos tener un teórico con las titulares. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.